Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos cómo hacer yield farming en este año 2023. Antes de empezar, recordad que nada de lo que veáis en este vídeo se trata de un consejo de inversión y que invertir en criptoactivos es algo arriesgado, más aún cuando hablamos de yield farming, liquidity pools, liquidity mining, etc. Entonces, ¿qué es el yield farming? Básicamente, tratar de conseguir rendimientos de nuestros criptoactivos en DeFi. Es decir, nosotros tenemos X criptoactivo y a través de diferentes métodos que ahora veremos, le sacaremos X rendimiento utilizando las finanzas descentralizadas. Entonces, ¿cuáles son los principales métodos para conseguir rendimientos en las finanzas descentralizadas? Hay más, pero nos vamos a centrar en los tres más importantes. El primero, y normalmente es el más seguro, es el staking. Luego tenemos el lending, es decir, prestar nuestros criptoactivos. Y por último, las liquidity pools y el liquidity mining. Las liquidity pools y el liquidity mining, como los DEXs o exchanges descentralizados no tienen un order book como los exchanges centralizados o tradicionales, funcionan con otro sistema llamado Automated Market Maker, donde básicamente los usuarios, como nosotros, depositan ahí su liquidez, normalmente en un sistema donde se depositan dos criptoactivos, por ejemplo Ethereum y USDC, y los usuarios que utilizan este exchange, este DEX, utilizan nuestra liquidez para hacer intercambios. Es decir, cuando un usuario intercambia Ethereum por USDC, utiliza la liquidez de la pool en la que nosotros hemos participado. ¿Por qué participamos en esta pool de liquidez? Para conseguir rendimientos que provienen de las fees de los usuarios. Luego tenemos el liquidity mining, muy ligado a las liquidity pools, que es que hay protocolos que para incentivar que la gente los utilice y la gente ponga liquidez en su protocolo y no en el del vecino, dan recompensas en formato de token. Además de, por supuesto, las fees de los usuarios. Es decir, por ejemplo, si obtenemos un 4% en una liquidity pool de Ethereum con USDC, el protocolo podría complementar este 4% con un 5% del token del protocolo, que puede ser un token de gobernanza, un token que posteriormente dé acceso a otros rendimientos de dicho protocolo, etc. Hay muchos ejemplos, pero que sepáis que la mayoría de estos tokens sirven simplemente para hacer bootstrapping del proyecto y luego su valor cae en picado, aunque siempre hay excepciones. Entonces, para este vídeo nos vamos a centrar en las liquidity pools, haré otros dos vídeos hablando del staking y del lending, pero bueno, en este caso empezamos por el final. Súper importante, porque de los tres sistemas que os he enseñado, el más riesgoso con diferencia son las liquidity pools, tener en cuenta los riesgos. Entonces, el primer riesgo más evidente son los hackeos. Al final, todos estos sistemas están creados con contratos inteligentes y estos contratos inteligentes se pueden hackear si es que no están bien diseñados, tienen algún bug o algún error. Entonces, esto se aplica sobre todo a protocolos nuevos. Protocolos como Uniswap, Aave, etc. llevan funcionando mucho tiempo, son muy grandes y están más que testeados. Entonces, en este caso el riesgo de hackeo es muy bajo. Pero protocolos nuevos que aparecen en blockchains nuevas, etc., hay que ir con mucho cuidado. Luego tenemos el rug pull, que esto es un riesgo que tienen sobre todo los proyectos más pequeños, y es que el proyecto en cuestión sea ilegítimo y los fundadores se lleven la liquidez del mismo, es decir, proyectos estafa directamente. Esto lo vemos mucho cuando nace una nueva blockchain, empiezan a aparecer proyectos nuevos, tokens, etc., y algunos de estos siempre son estafas. Así que es un elemento que hay que tener en cuenta. Por otro lado, riesgos de la blockchain. No todas las blockchains son igual de seguras. Ethereum es la blockchain más segura de contratos inteligentes. Y Base, por ejemplo, que es una Layer 2 nueva de Ethereum, si bien es bastante segura porque está respaldada por Coinbase, a día de hoy no es nada descentralizada. Y por último, el elemento más importante que debemos tener en cuenta, tampoco sé si catalogarlo de riesgo, más que eso es una circunstancia, es el impermanent loss. Explicado de forma muy simplificada, cuando ponemos dos activos en una liquidity pool y la gente los utiliza para hacer sus intercambios, hacer sus swaps, el balance que tenemos nosotros de cada activo varía. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un activo se descorrelaciona mucho del otro, acabaremos con una proporción del activo que se ha apreciado menos, más grande en relación a del otro activo. Me explico, si depositamos un Ethereum y 1500 USDC, por ejemplo, suponiendo que un Ethereum costase en ese momento 1500 USDC o 1500 dólares en este caso, ¿qué ocurre? Que si el precio de Ethereum subiese a 2000, nuestra proporción de Ethereum en la liquidity pool disminuiría. Por ejemplo, tendríamos 0.8 Ethereums y 1800 USDC. Me he inventado los números, pero lo que ocurriría es que nosotros no obtendríamos las ganancias de esta subida del precio de Ethereum.
Lo que sí que obtendríamos son las fees de los usuarios y también, si lo hay, el liquidity mining, es decir, los tokens que nos dé el protocolo. Entonces, el impermanent loss realmente no es una pérdida, sino que es un coste de oportunidad. Si los tokens que hemos depositado se descorrelacionan, habiendo aumentado uno de ellos de precio, es muy probable que hubiésemos ganado más dinero sin haber participado en la liquidity pool. Es decir, que las fees que obtenemos participando en la liquidity pool no compensen lo que hubiésemos ganado simplemente con el aumento de valor que hubiésemos tenido holdeando el token. Entonces, vamos a ver el proceso que yo sigo para hacer yield farming. Primero, deberemos elegir los tokens a través de los cuales queremos obtener rendimiento. Esto es muy importante porque hay gente que persigue rendimientos altos, pero obtiene un rendimiento muy alto sobre un token que es nefasto. Entonces, a lo mejor estás obteniendo un 100% de APY, es decir, un 100% de ganancias anuales, pero el token se ha devaluado en 200. Entonces, no tiene sentido. Siempre elegid para hacer yield farming, staking, participar en liquidity pools, etc., tokens que estéis cómodos holdeando, es decir, tokens que queráis tener en un futuro. En segundo lugar, comprobaremos si se puede hacer staking con estos tokens. Si bien investigaremos el staking en otro vídeo, debéis saber que en la mayoría de casos es la actividad en DeFi con menos riesgo, porque normalmente el staking forma parte del propio protocolo de la blockchain, y por tanto suele ser la forma de obtener rendimientos con un riesgo más bajo. En tercer lugar, en caso de decidir participar en una liquidity pool, calcularemos la correlación entre los tokens, para intentar estimar cuál será nuestro impermanent loss, o las posibilidades que tenemos de sufrir impermanent loss, aunque comportamientos pasados de dos activos no implican que siempre se vayan a comportar de esta forma, podemos tener sorpresas, pero con este estudio reduciremos enormemente el riesgo. Y por último, buscaremos la mejor liquidity pool, teniendo en cuenta el rendimiento y la seguridad que nos ofrece. Entonces, para este vídeo he elegido estos tres tokens para utilizarlos como ejemplo: Ethereum, Optimism y el ERLP de Rocket Pool, el token de gobernanza de Rocket Pool, un protocolo de staking descentralizado. Entonces, vamos a comprobar con cuáles de estos tokens se puede hacer staking en la página Staking Rewards. Pues bien, os dejaré en la descripción el link a esta página, que realmente es muy útil, y vamos a investigar si podemos hacer staking con los tokens que hemos elegido. En primer lugar tenemos aquí mismo Ethereum, y los datos que hay que mirar, o los más importantes, es el reward rate. Haciendo staking con Ethereum de media obtendremos un 3.73% anual. Para ser Ethereum está muy bien, ya que es un activo muy sólido. Y la inflación de Ethereum aquí nos dice que es del 0,36%. Por tanto, como el reward, las recompensas son bastante superiores a la inflación, tenemos una rentabilidad real del 3.3% aproximadamente. Pues bien, ya tenemos a Ethereum. Vamos a buscar Optimism. Creo que está por aquí el buscador. A ver, View More. OP. Y como era de esperar, no podemos hacer staking con Optimism, ya que es un token de gobernanza de una Layer 2. Vamos a buscar el token de gobernanza de Rocket Pool, RPL, y tampoco. Pues bien, ahora que ya sabemos si podemos hacer staking con los tokens elegidos, que ha resultado ser que con Ethereum sí, pero con Optimism y el RPL no, vamos a calcular la correlación entre estos tokens. Para ello utilizaremos DeFiYama. También os dejaré el enlace de la web en la descripción. Y en concreto utilizaremos esta función de aquí, que está en Tools, Correlation. Seleccionaremos los tokens de los cuales queremos ver la correlación, que básicamente podemos dejar a Bitcoin también. Son Ethereum, Optimism y el RPL, el token de gobernanza de Rocket Pool. Aquí lo tenemos. Como podéis ver, la correlación entre estos tokens es bastante alta. Por ejemplo, Ethereum y Bitcoin, la correlación es de un 0.96%, que es una barbaridad. Eso quiere decir que cuando uno de los dos activos sube, el otro suele acompañarlo. Cuando el otro activo baja, pues el otro baja también. Es decir, su precio se comporta de forma muy similar. Si participásemos en una liquidity pool de Bitcoin y Ethereum, es muy probable que el impermanent loss fuese muy bajo. Pero ¿qué ocurre? Como es una liquidity pool muy buena, están normalmente sobrecargadas y las rentabilidades que dan son muy bajas. Vayamos a ver Ethereum y Optimism, 0.52. No está mal, pero podríamos buscar algo mejor, como por ejemplo Rocket Pool y Ethereum y Rocket Pool y Optimism. Rocket Pool y Optimism parece muy interesante, ya que son dos altcoins, es decir, si encontramos una pool seguramente no esté tan sobrecargada como una pool con Ethereum, pero en primer lugar debe existir esta pool, lo cual investigaremos en un momento. Vamos ya con el último paso, que es buscar la liquidity pool, otra vez en DeFiYama. Volvemos con DeFiYama y en esta ocasión, en este apartado que pone Yields, y le damos clic a Pools.
Entonces, ¿qué he hecho aquí? En primer lugar, he seleccionado todo lo relacionado con Liquidity Pools. Básicamente he quitado todo lo que sea staking y otro tipo de productos. Y ahora tocará buscar los tokens. Vamos a buscar Ethereum en primer lugar. Ethereum y Wrapped Ethereum. Wrapped Ethereum es el Ethereum enrollado en otras blockchains que no son Ethereum, pero básicamente es Ethereum. Entonces vamos a ver los yields. Por ejemplo, el primero, Ethereum con Staked Ethereum, que es una versión tokenizada del Ethereum stackeado en la Beacon Chain, pero básicamente es un token que representa un Ethereum en staking, nos da un rendimiento del 1,79. Este es un caso muy especial porque en principio no nos interesaría, ya que el yield en staking es de 3 y pico, pero es que aquí estamos usando, o la mitad de los tokens que estamos usando son Ethereum en staking, y la correlación de estos dos tokens, del Ethereum y del Staked Ethereum, es total. A no ser que haya algún problema con el Staked Ethereum. Esto sí que sería un riesgo añadido. Entonces, básicamente, si 1.79 por 2 es relativamente superior al 3.72 que hemos visto que nos daban en staking, podría valer la pena. Como no es el caso, ya que 1.8 por 2 son 3,6, pues yo creo que esta liquidity pool no vale la pena. Veamos otro ejemplo, USDC y Wrapped Ethereum. Vamos a ver un momento el USDC, a ver qué correlación tiene con el Ether. USDC, correlación negativa. Entonces, ¿para qué vamos a buscar un 10% de rentabilidad pudiendo sufrir un impermanent loss importante cuando ya tenemos un casi 4 sin prácticamente riesgo con el staking? Por tanto, descartamos esta pool. ¿Qué ocurre? Esto es un tip. Si buscamos la versión tokenizada del Ethereum en staking, el Staked Ether, por ejemplo, que es el de Lido Finance. Claro, aquí si encontráramos una liquidity pool interesante, estaríamos obteniendo rendimientos sobre Ethereum en staking que, como digo, está en staking, es decir, obtendríamos los rendimientos del staking más el de este otro producto en DeFi. Pero esto también lo veremos en otro vídeo. Vamos ahora a buscar a Optimism, a ver si encontramos algo interesante. Y con Rocket Pool, ya que la correlación era buena. Pues bien, como imaginaba, voy a echar un vistazo por si acaso, pero como imaginaba, no hay ninguna pool de estos dos tokens. Entonces, por mucho que tengan una buena correlación, si no existe el producto, pues no podremos utilizar esta liquidity pool. Vamos a buscar ahora a Optimism, que ya nos saldrá su par con Ethereum, es decir, estamos buscando realmente Ethereum con Optimism. Y aquí podemos ver cosas más interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, si nos enfocamos solo en Optimism, tenemos una pool con USDC con un 10 de rentabilidad. Pero como vemos, la correlación entre el USDC y Optimism es muy mala, así que lo descartamos también. Por otro lado, en este protocolo llamado Gamma, que desconozco, ahora lo investigaremos, tenemos una pool de Wrapped Ethereum y Optimism que nos dan un 46%. Y como la correlación entre ambos tokens es bastante buena, es del 0.52%, pues puede ser una pool interesante. Vayamos pues a investigarla. Y en primer lugar, vemos que el total value locked de esta piscina de liquidez es de más de 3 millones de dólares, así que a no ser que queráis invertir millones, hay suficiente liquidez, está bien. Luego la rentabilidad histórica, que vemos que esta piscina de liquidez lleva activa desde mayo, así que tampoco tenemos muchos datos históricos, oscila entre 0 y 600% en el punto más alto. De todas formas, vamos a tomar como referencia el último mes, que se mueve entre el 30 y el 70%. Así que de media un 43, ya me cuadra. Con un 43% de rentabilidad y teniendo en cuenta los riesgos, recordemos, impermanent loss, riesgo de la blockchain donde se aloja, en este caso es Optimism, y luego riesgo de hackeos y rug pull. Si asumimos estos riesgos y creemos que nos compensa este 43% de rentabilidad, podríamos estudiar depositar parte de nuestro Ethereum y de nuestro Optimism en esta liquidity pool. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros para saber todo acerca de DeFi, cómo obtener rendimientos. Haré un vídeo sobre el staking, que a día de hoy considero que es de lejos la mejor forma de obtener un rendimiento en DeFi, etc. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.